compañeros de otras vidas, ¿qué te conecta con esa persona? Chico Xavier. Hay encuentros que no se pueden explicar. Hay miradas que parecen atravesar el tiempo. Voces que tocan algo que no sabemos nombrar. Presencias que calman el alma. Como si ya hubieran vivido a nuestro lado en alguna eternidad. ¿Lo has sentido alguna vez? Esa sensación de reconocer a alguien que acaba de llegar, como si el corazón, y no la mente, dijera, ya te conozco. Existen lazos que no nacen en esta vida, pero que regresan, silenciosos y persistentes, guiándonos de nuevo hacia aquellos que, pero con la misma esencia de aprendizaje. Y quizás sea precisamente por eso que ciertas personas parecen tener un peso distinto en nuestro camino. Ellas no llegan, ellas regresan. Regresan para sanar lo que quedó pendiente, para enseñar lo que aún no comprendimos, o simplemente para recordarnos que la vida es una oportunidad continua de amar mejor. ¿Cuántas veces te has cruzado con alguien y has sentido una emoción que escapa a toda lógica? Un escalofrío. Una paz repentina o incluso una angustia inexplicable, como si esa alma despertara. Memorias antiguas, escondidas en los pliegues del tiempo. El corazón reconoce antes de que la razón entienda. Es como si el espíritu susurrara, fuimos algo, en algún lugar, en algún tiempo. Y en ese instante, todo el universo parece conspirar para que el reencuentro cumpla su propósito. Pero hay un secreto en todo esto, un misterio. ¿Qué Chico nos enseñó con ternura y profundidad? Las almas no se pierden. Solo se distancian para aprender, madurar y luego, como ríos que regresan al mar, se encuentran nuevamente. A veces como madre e hijo, otras como amigos, compañeros, amores. Cada papel es solo una nueva oportunidad para reparar el ayer y escribir un futuro más luminoso. Entonces, antes de decir que algo terminó, tal vez sea necesario preguntarse, ¿realmente terminó? ¿O solo cambió de forma? Porque, en el fondo, ningún amor verdadero se deshace, solo espera el momento justo para florecer de nuevo. Y quizás, en este mismo instante, la persona que camina a tu lado sea la misma que, en otra existencia, prometió volver a encontrarte. Al fin y al cabo, como decía Chico, el amor es la única fuerza que atraviesa todas las vidas, y es en él donde los reencuentros se vuelven eternos. El llamado invisible. Hay dolores que el tiempo no borra, solo adormece. Son ausencias que resuenan en el silencio de la casa, en la almohada que aún guarda el perfume de quien partió, en los pequeños gestos que recuerdan lo que ya no está. Y, en medio de ese vacío que parece no tener cura, nace una pregunta que arde en silencio: ¿por qué? ¿Por qué algunos se van demasiado pronto? ¿Por qué el destino separa corazones que nacieron para caminar juntos? Pero, como decía Chico Xavier, no hay partida, solo cambio de morada. Y cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros empieza a serenarse. Como si el espíritu finalmente oyera una verdad que ya conocía, pero había olvidado. Imagina, por un instante, que la vida es un inmenso tapiz tejido por la eternidad. Cada hilo es una existencia, cada color una emoción, y cada nudo, un aprendizaje. Lo que llamamos muerte es solo el momento en que el telar se detiene. Pero el tejido no termina. Aquellos a quienes amamos continúan siendo hilos, entrelazados en nuestra propia historia. Invisibles a los ojos, pero intensamente vivos dentro de nosotros. Y cuando el corazón se oprime de nostalgia, es el espíritu reconociendo la presencia sutil de aquel que, aunque lejos de la materia, permanece a nuestro lado. Chico decía que el amor es el lazo que sobrevive al tiempo y a la distancia. Ningún gesto de ternura, ninguna lágrima sincera se pierde en el universo, todo regresa, multiplicado en forma de consuelo, inspiración y reencuentro. Por eso, cuando sientes una paz inexplicable en medio del dolor, tal vez sea el abrazo espiritual de quien ya partió. Cuando el viento acaricia tu rostro de una manera distinta, puede ser el cariño invisible de un amor que no se ha deshecho, solo ha cambiado de plano. Pero la mente, apresurada e incrédula, insiste en dudar. Quiere pruebas, quiere lógica.
Y es allí donde el sufrimiento crece. Cuando intentamos comprender con la razón lo que solo el alma puede sentir. Chico siempre recordaba que la fe no existe para convencer, sino para consolar. La fe no explica, pero serena. No revela los misterios, pero nos permite atravesarlos en paz. Porque comprender lo invisible no es ver, es sentir, y sentir es el idioma del espíritu. Hay momentos en que la vida parece dejarnos sin suelo. Pero es en ese instante preciso cuando el mundo espiritual más trabaja por nosotros. Cuando el desespero se apaga y el corazón comienza a escuchar. Percibimos señales sutiles, un sueño que consuela. Un recuerdo que aparece en el momento justo. Una coincidencia que toca demasiado hondo para ser casualidad. Chico nos enseñó que nada sucede por acaso. Cada encuentro, cada despedida. Cada lágrima tiene un propósito divino que, tarde o temprano, se revelará en forma de amor. Y así comienza el viaje de este video, con la certeza de que no estamos solos. Que cada pérdida, por más cruel que parezca, es parte de un plan mayor, un plan de aprendizaje, reencuentro y continuidad. Porque el amor no termina con la muerte, solo cambia de forma. Y si estás aquí, ahora, escuchando estas palabras, tal vez sea el propio universo recordándote. El alma de aquel que partió aún te escucha. Aún te siente y sigue amándote. Desde el otro lado de la vida. Los lazos que no se rompen. Cuando el cuerpo se adormece en la eternidad, el alma despierta para el reencuentro. Y es en ese instante cuando comprendemos, nadie se pierde de quien verdaderamente ama. La vida no es un punto final, es una coma en el libro de la existencia. Chico Xavier solía decir que la muerte es un simple cambio de ropa. Y esa metáfora encierra una verdad profunda, el espíritu continúa, ligero. Consciente y guiado por la fuerza invisible del amor que dejó aquí. La separación es solo una ilusión de la mirada. Porque, en el silencio del corazón, los lazos siguen latiendo como un hilo de luz entre dos mundos. Hay amores que resisten la distancia, el dolor y el tiempo. Porque no nacieron de la carne, sino de la esencia. Cuando dos almas se encuentran, crean una sintonía que trasciende los límites de la materia. Por eso, incluso después de la partida, sentimos esa presencia dulce que calma. Esa nostalgia que consuela. Esa intuición que habla sin palabras. Chico decía que los lazos espirituales están hechos de amor, y el amor no muere. El amor es el puente entre lo visible y lo invisible. Entre el ayer y el mañana, entre lo que fue y lo que aún será. Pero para percibir esa conexión, es necesario silenciar la mente y abrir el corazón. Porque el espíritu habla en susurros, no en ruidos. Se manifiesta en las sutilezas, en un perfume que aparece de la nada. En una canción que suena en el momento exacto. En un pensamiento que llega cargado de ternura y de paz. Son señales. Son formas delicadas de decir, aquí estoy. Y cuando aprendemos a mirar con los ojos del alma, comprendemos que las despedidas no son finales, sino transiciones. Que la vida es un flujo continuo de reencuentros. En el que el amor es el guión que todo lo conduce. El sufrimiento, por más duro que parezca, es el maestro paciente que enseña al alma a crecer. Chico nos recordaba que, el dolor es una bendición cuando nos despierta hacia la luz. A veces, es necesario perder la presencia física para reencontrar la presencia espiritual. Es cuando el corazón se quiebra que la luz logra entrar. Y en esa grieta luminosa, comprendemos que lo que llamamos pérdida es, en realidad, transformación. Nadie pierde lo que es eterno, solo cambia la forma de amar. Porque cada dolor lleva una semilla de sabiduría. Existen almas que vinieron a este mundo solo para enseñarnos algo y luego partir. Otras caminan con nosotros a lo largo de extensos ciclos de vidas. Pero todas dejan huellas. Y es a través de esas huellas que el universo nos moldea en seres más conscientes,
más sensibles, más amorosos. Y cada lágrima derramada por amor es un tributo a la eternidad de los sentimientos que nos unen más allá del tiempo. Lo que duele hoy es lo que, mañana, nos hará comprender el sentido más profundo de todo. Y cuando el corazón comienza a aceptar, la paz llega como una brisa suave después de una larga tormenta. La añoranza sigue ahí, sí, pero ya no hiere, solo recuerda. Y en ese recuerdo hay ternura, hay gratitud. Hay un amor maduro que entiende que el otro no se ha ido, solo se ha adelantado. Porque el camino de la vida es el mismo para todos nosotros. Unos van delante, otros un poco después, pero todos se reencuentran. Siempre. Los reencuentros del alma. Hay personas que entran en nuestra vida como si siempre hubieran estado en ella. Una sola mirada basta para despertar algo antiguo. Una memoria que no está en la mente, sino en el alma. Son reencuentros disfrazados de primeros encuentros. Chico Xavier decía que nadie se cruza por casualidad. Siempre hay un propósito divino detrás de cada encuentro humano. Y cuando el destino nos coloca frente a alguien y sentimos que el tiempo parece detenerse, es el espíritu recordando un lazo que nació mucho antes de esta existencia. ¿Cuántas veces has sentido que conocías a alguien desde siempre? ¿O que una afinidad inexplicable te unía a una persona que apenas acababa de llegar? Eso no es ilusión, es memoria espiritual. Son almas que, en otras vidas, caminaron lado a lado. Amaron, sufrieron, aprendieron juntas. Y ahora se reencuentran para continuar la travesía. Porque el amor verdadero, ese que es aprendizaje, no termina con la muerte, renace con el renacimiento. Y en esta danza infinita de las existencias, los reencuentros son la manera en que Dios nos enseña, una y otra vez, a amar de nuevo. A veces, nos reencontramos para continuar una historia de afecto. Otras, para reparar lo que quedó sin resolver. Hay reencuentros de amor, de amistad, de perdón. Cada uno trae un propósito, sanar lo que aún duele. Comprender lo que no entendemos o simplemente reafirmar que el bien es más fuerte que cualquier separación. Chico enseñaba que las almas se buscan a través de los siglos, hasta aprender juntas el valor del amor sin condiciones. Y por eso, incluso cuando la convivencia es difícil, existe allí un llamado a la evolución, una invitación a crecer espiritualmente. Lo curioso es que esos reencuentros no siempre llegan en forma de suavidad. A veces, quien más nos hiere es precisamente a quien más amamos en esencia. Porque el amor, cuando es real, tiene el valor de ponernos frente a nosotros mismos. Chico decía que Dios une los corazones para el aprendizaje, no para la comodidad. Y así es, los reencuentros no siempre son tiernos, pero siempre son necesarios. Cada alma es un espejo que refleja lo que necesitamos sanar. En el otro encontramos la parte de nosotros que aún clama por luz. Pero hay reencuentros que son pura ternura, pura paz. Son esas personas que, solo con estar cerca, nos devuelven el equilibrio. Con ellas, el tiempo parece disolverse y el mundo se vuelve más ligero. Son almas antiguas que regresan para recordarnos que la vida es más hermosa cuando amamos sin miedo. Cuando sentimos esa serenidad, es señal de que el reencuentro ha cumplido su propósito. Transformar la nostalgia en gratitud y el vínculo en luz. Y tal vez, en este mismo instante, la persona que extrañas te esté mirando con ternura desde algún rincón del infinito. Tal vez ese amor que se fue solo haya seguido adelante, preparando el camino para que, algún día, vuelvan a encontrarse, en un nuevo tiempo, en una nueva forma, bajo el mismo sol de la eternidad. Porque, como decía Chico, el amor es el lenguaje de Dios. Y quien ha aprendido a amar jamás se separa. El propósito de las almas compañeras. Antes de nacer, cada alma elige el guión de su travesía. Los encuentros, las pruebas, los reencuentros e incluso las despedidas, todo está tejido con sabiduría en él. Telar del infinito. Chico Xavier decía que nadie llega a nuestra vida sin una razón superior. Y esa frase, cuando se comprende con el corazón, lo cambia todo. Cada persona que cruza nuestro camino es un instrumento de aprendizaje. Un espejo que refleja partes de nosotros mismos,
Un recordatorio de que el amor es la lección más profunda que venimos a aprender. Las almas compañeras no son solo aquellas que nos traen alegría y serenidad. Muchas veces, son las que más nos desafían. Vienen para despertar lo que estaba dormido, para enseñarnos paciencia, perdón, entrega, comprensión. Son espíritus que, en otras existencias, hicieron pactos silenciosos con el nuestro: te ayudaré a crecer, aunque duela. Te ayudaré a evolucionar, aunque parezca herirte. Y así, a través de experiencias a veces dolorosas, el amor madura, el ego se disuelve y el alma se ilumina. Existen vínculos que nacen de la ternura, y otros que nacen de la necesidad de reparación. Chico explicaba que las almas se reencuentran para ajustar deudas y transformar el dolor en luz. A veces, el desagrado de hoy es el reencuentro del pasado pidiendo perdón. Otras veces, el gran amor de esta vida fue el alma que, en otro tiempo, herimos sin darnos cuenta. Todo se renueva, todo se sana. El destino no es castigo. Es oportunidad, y el amor es el remedio que Dios utiliza para reconstruir lo que el orgullo destruyó. Pero hay algo hermoso en este proceso: nadie camina solo. Incluso en los momentos más oscuros, siempre hay presencias espirituales que nos sostienen. Son compañeros invisibles. Mentores, amigos de otras vidas. Corazones que nos observan con ternura. Y nos levantan cuando el suelo parece desaparecer. Chico solía decir que las manos de Dios se manifiestan a través de las manos humanas, y tal vez por eso, cuando estamos al borde del abismo, alguien aparece con un gesto de bondad. Es el amor del cielo haciéndose presente, disfrazado de gente común. El propósito de las almas compañeras es, en el fondo, el mismo: crecer en dirección a la luz. Amar mejor, servir más, comprender al otro y a uno mismo. Cada relación, sea de afecto o de conflicto, es un aula espiritual. Y cuanto más aprendemos, más libres nos volvemos. El alma no evoluciona a través de promesas, sino a través de la convivencia. Es en el intercambio, en el cuidado, en el dolor y en el perdón donde se revela el verdadero sentido de la vida. Y cuando el corazón comprende esa verdad, el dolor se transforma en sabiduría. Empezamos a mirar a cada persona, incluso a aquellas que nos hirieron, con un sentimiento distinto. De gratitud. Porque, de algún modo, cada uno cumplió el papel que debía cumplir, para que nos convirtiéramos en quienes somos hoy. Y es en ese instante cuando el amor se vuelve maduro, libre y luminoso. El amor que no cobra, no exige, no ata. El amor que simplemente es, tal como Dios lo creó. Las promesas antes del nacimiento. Antes de respirar el primer soplo de vida. Cuando aún somos solo chispas de luz preparándonos para regresar a la tierra. Existe un silencio profundo en el plano espiritual. En ese silencio, tomamos decisiones que moldearán todo nuestro destino. Chico Xavier decía que la reencarnación es el reencuentro con las consecuencias de nosotros mismos. Y es en ese reencuentro donde hacemos promesas. De amar más, de perdonar, de corregir lo que no supimos comprender. Son pactos de amor que atraviesan los siglos, sellados no con palabras, sino con la vibración sincera del corazón. Allí, ante Dios y los mentores que nos guían, elegimos los espíritus con los que viviremos las experiencias más intensas. Los padres, los hijos, los amores, incluso aquellos que nos traerán dolor. Sí, incluso esos. Porque el alma, en su sabiduría, sabe que el dolor es una maestra fiel. Y cuando aceptamos el desafío de reencontrarnos con alguien con quien tenemos deudas antiguas, no es castigo, es liberación. La reencarnación es la oportunidad divina de reescribir historias que quedaron interrumpidas. De transformar lo que fue sufrimiento en aprendizaje y lo que fue culpa en amor. Antes de nacer, muchos de nosotros prometimos: si olvido, hazme recordar. Si me alejo, tráeme de vuelta. Si caigo, levántame con paciencia. Y así, cuando la vida comienza, esos lazos invisibles nos conducen de nuevo los unos hacia los otros. A veces como madre e hijo. Otras como amigos, compañeros.
almas que caminan juntas. Los papeles cambian, pero el propósito es el mismo, crecer juntos. Por eso, cuando encontramos a alguien que despierta algo profundo, aún sin explicación, es señal de que el reencuentro se ha cumplido. Lo que fue acordado antes de nacer se ha manifestado. Chico decía que nadie viene al mundo sin compañía espiritual. Estamos acompañados, vigilados, amparados. Incluso en los momentos en que todo parece derrumbarse, hay presencias luminosas que nos envuelven con ternura. Son aquellos a quienes amamos y que partieron antes, esperando pacientemente que cumplamos lo que prometimos allá atrás. La muerte no interrumpe los planes del amor, solo los aplaza. Lo que comenzó en la eternidad no termina en el tiempo. Y cuando comprendemos esto, el miedo a la separación se disuelve. Percibimos que la vida no es una línea recta, sino un círculo sagrado en el que las almas se encuentran y reencuentran, hasta aprender el amor en su forma más pura. La nostalgia deja de ser desesperación y se convierte en puente. El llanto se vuelve oración. La pérdida se transforma en promesa de reencuentro. Y en ese instante, sentimos una paz que no proviene de las palabras, sino del recuerdo, el recuerdo de que venimos de la luz y hacia la luz volveremos. Todos juntos, más sabios y más serenos. Entonces, si hay alguien a quien extrañas, cierra los ojos ahora. Piensa en esa persona con ternura e imagina lo que Chico siempre decía. El amor no conoce distancia, ni tiempo, ni muerte, solo continúa. Tal vez esa alma te esté escuchando en este momento, sonriendo, agradecida de que aún la recuerdes. Porque, en el fondo, no has perdido a nadie. Solo has pospuesto un reencuentro que ya está marcado, en el tiempo perfecto de Dios. La eternidad del amor. Y ahora que llegamos al final de este recorrido, tal vez percibas que nada ha terminado realmente. Porque aquello que es verdadero nunca se acaba, solo se transforma. El amor no conoce despedidas, solo distintas formas de presencia. Cuando comprendemos esto, algo dentro de nosotros despierta, la certeza de que estamos siendo guiados. De que cada pérdida fue solo una invitación a mirar más allá de la materia y reconocer el brillo eterno que habita en cada alma que amamos. El dolor, que antes parecía castigo, se revela ahora como maestra. No vino a castigarnos, sino a recordarnos. Recordarnos que somos más que cuerpo, más que instante, más que el ahora. Somos espíritus en viaje. Y cada encuentro, cada mirada, cada toque, cada adiós, es parte de una misma sinfonía. Dirigida por un amor que proviene de Dios. Chico decía que la vida es una escuela bendita. Y el amor, su lección más sublime. Y cuando aceptamos esa lección, el miedo cede su lugar a la fe. Y la nostalgia se transforma en gratitud. Piensa en todas las personas que han pasado por tu vida. Cada una de ellas dejó algo, un recuerdo, una herida, una ternura. Nada se perdió. Todo está grabado en la eternidad del espíritu, tejiendo el manto invisible de la evolución. Si extrañas a alguien, cierra los ojos e imagina esa alma envuelta en luz, sonriendo, diciéndote en silencio, sigo contigo. Porque, en el lenguaje del amor, presencia y ausencia son solo dos lados del mismo sentimiento. El lado visible y el lado eterno. Y quizá esta sea la gran revelación que Chico Xavier quiso dejarnos. Que no estamos aquí por casualidad. Y que nunca estamos solos. El amor es el hilo que cose todas las vidas, el lazo que une el ayer, el hoy y el mañana. Nada ocurre fuera del propósito divino. Y cuando amamos, incluso en medio del dolor, participamos de la propia obra de Dios. Así, cada gesto de ternura, cada palabra de consuelo, cada lágrima que cae en silencio, todo se transforma en luz. Y esa luz nunca se apaga. Entonces, si estas palabras tocaron tu corazón, permite que esa luz siga su camino. Deja que alcance otras almas que también buscan consuelo, esperanza y sentido. Dale, me gusta, comenta, comparte, no por costumbre, sino por amor. Porque cuando difundes un mensaje de bondad, te conviertes en parte de él. Y quizá, sin darte cuenta, estés cumpliendo una promesa antigua.
Aquella que tu alma hizo antes de nacer. La de ser un instrumento de luz en el mundo. Y como decía Chico, con la dulzura que atraviesa el tiempo. Todo pasa. Menos el amor. Porque el amor es Dios, y Dios es eterno.